Horacio consulta. Yo por ahí lo que voy a hacer, por si le sirve a más de uno lo mismo que plantean, es leo la consulta y respondemos, ¿sí? Cuando se hacen varias liquidaciones en el mes, liquidación final, bueno, etcétera, el orden, ¿sí? El orden sería para Horacio, primera quincena, segunda quincena, vacaciones como tercera liquidación, luego haberes, luego SAC y luego final. Javier, que pasa un número de consulta. Bueno, el número de ticket que pasó todavía está sin respuesta por parte suya, pero recuerde la detracción automática. Si le pasaron esa configuración, cuando usted vaya a liquidar por movimientos, liquidaciones, calcular, ¿sí? En los días en los días de detracción, ahí automáticamente son 15 días, son 15 en la primera quincena, 15 en la segunda quincena. Horacio, sí, el orden de exportación sería ese. Primero se liquida, luego que se liquida, cuando vaya a otros procesos, libros de sueldo digital, libro de sueldo digital, exporta en ese orden, número de liquidación 1, primera quincena en el caso que la tenga, número de liquidación 2, segunda quincena en el caso que lo tenga, luego vacaciones, luego haberes, luego SAC y luego final. En ese orden. Mónica, con respecto a tu consulta, la 383040 es un error de formato. Ahí ya te respondimos por la página solicitándote el formato del libro de sueldos digital, porque es un error de formato. Le modificaron el formato original que viene por sistema, así que ahí se solicitó para ver qué campos están mal y ahí indicarte qué corregir. Con respecto a la consulta de Juan Pablo, que el tema de la detracción, sí, en la configuración tenés que tener tildado la opción que dice calcula detracción al exportar al libro de sueldo digital, eso tiene que estar tildado, y tenés que fijarte que la interfaz de liquidación te diga la opción 2, ley 27346. Si eso está así, tenés que reliquidar y exportar nada más. Buenas tardes, ahí Edith, con respecto al que figura el formato o ítem del formato sin definir, si eso tiene que ver que quedó algún campo del formato o se modificó algo en el formato del convenio, si en el cual debe ir a lo que sería archivos, convenios, formatos y COS del convenio en cuestión, y en la parte derecha van a tener una columna que dice origen CA, ahí van a hacer un filtro en el campo indicando sin definir para que le traiga en pantalla los campos que están sin definir. Si en ese caso, si es un campo que no se debe informar para este caso, deben indicar como origen ninguno. Si es un campo que se debe parametrizar, deben seleccionar si el concepto o los conceptos correspondientes que tienen que intervenir en ese ítem. Ezequiel, ahora vamos a ver tu ticket, los errores que enviaste y te respondemos. Aguárdanos que verificamos la consulta.
Javier, con respecto a tu consulta de cuando la liquidación es en horas, si vos querés que el monto de la detracción se proporcione a horas o se reste en horas, no puedes utilizar la nueva metodología de detracción porque se liquida solo en días. Tendrías que continuar utilizando la configuración anterior de la detracción, que para ello podemos enviarte el instructivo por ese número de ticket que nos habías pasado hoy. Con respecto a la consulta de González Loanas que no te permite validar por el código de SAC, tenés que fijarte en AFIP, no dentro de Catedral, sino en la página de AFIP, en la pestaña de conceptos, que el concepto de SAC remunerativo te queda asociado a otro código de AFIP que no es el 120.003. Tenés que ingresar en AFIP, eliminar el código de SAC y volver a crearlo, pero con el código 120.003. Gabriela, por el orden de exportación. Sí, primera quincena, segunda quincena, vacaciones, haberes, SAC y final por última liquidación. Esteban, con respecto a la captura del error que nos enviaste, esa diferencia probablemente sea algún no remunerativo que liquidás. Tendrías que fijarte el recibo de ese empleado si la diferencia es algún no remunerativo que liquidás. Si es un no remunerativo y el mismo lleva aporte de obra social, te quedó mal configurado en AFIP el concepto. Tenés que ingresar en AFIP, en la parte de conceptos, presionar ver conceptos y fijarte que el concepto no remunerativo tenga los tildes en obra social si es que lleva. Daniela, aporte sobre conceptos no remunerativos, ¿cómo se configura? Eso, puntualmente, ¿a qué te referís? En cuanto a los códigos de AFIP, eso recordá que si son conceptos no remunerativos que llevan aportes en AFIP, bueno, se les asocia al código de AFIP 551.000, que es el de uso libre, y se le tilda si corresponde que tenga aportes y contribuciones a la obra social. Recordar también que si hay conceptos o tratamientos distintos bajo el mismo convenio según empleado, van a tener que habilitar dos códigos en AFIP, dos códigos no remunerativos, cada uno asociado al 551.000, y al que aporta la obra social van a tener que tener los tildes, y al que no aporta solo en LRT. Con respecto a la consulta de Mónica Díaz que nos reenviaste el número de ticket, ahí como te había confirmado recién, ya está respondido por la página. Tenés un error en el formato y ahí te solicitamos el formato para poder verificarlo. Eso en cuanto nos envíes el formato lo verificamos y te respondemos por ahí por la página de Catedral. Y con respecto al número de ticket que nos pasó Gustavo, creo que era el 382965, ese ticket figura que ya está resuelto telefónicamente, ya se contactaron desde acá para dar solución a ese número de ticket. Ezequiel, el código de vacaciones 150.000. Horacio, ¿cuál es el significado y el procedimiento a hacer cuando se tilda revertir, rectificar o multijurisdicción? Multijurisdicción es cuando tienes más de un domicilio de pago.
¿sí? Revertir es para revertir una liquidación. Por ejemplo, en AFIP se subió una liquidación y después al chequear o al verificar los datos de la misma, observaron que esa liquidación estaba mal, ¿sí? Levantada. Entonces se utiliza dentro del sistema catedral el tilde en revertir, después de que revierten, reliquidan, y después para la próxima liquidación sería digamos, en orden consecutivo. Si yo hice la liquidación 1 que está mal y luego tengo que revertir, la próxima va a ser la de reversión. Y la 3 sería la correcta, la que voy a subir en AFIP. Y rectificativa es para rectificar algún dato del empleado. Javier, te respondo a la consulta que me confirmas del 38-20-31. En realidad el redondeo no forma parte de ninguna remuneración, no tiene que estar incluido en ninguna remuneración. No sé si tenés el instructivo de cómo configurar el formato en la remuneración 1 en la total, pero el redondeo no forma parte de ninguna. Por eso es que se asocia al código 799.999. Tendrías que fijarte que no está incluido en ninguna remuneración. Daniel, ahí estoy leyendo la consulta tuya. ¿Vos podrías reformular la consulta puntual? Sí se entiende que es algo referido a obra social, pero no se cierra la idea. Si podrías reformular ahí la consulta. Esteban, con respecto a tu consulta de la interfaz, sí, tiene que ser la 2, ley 27346. Con respecto a tu última consulta, González Loana, de los errores en la repase 2 y 3, tendrías que fijarte en el formato SICOS, que tanto la remuneración imponible 2 como la remuneración imponible 3 estén configuradas con origen, rango de tipos de conceptos, desde remunerativo hasta remunerativo, en operación suma y en columna importe. Y más arriba tenés dos campos que se llaman base para el cálculo diferencia de seguridad social, de aportes y de contribuciones. Esos dos tienen que tener en origen ninguno. Lo que tenés que prestar atención es que te digan seguridad social, porque hay base para el cálculo de diferencia de seguridad social y de obra social. Los de obra social sí tienen que estar configurados, pero los de seguridad social tienen que estar con origen ninguno. Tenés que fijarte eso y volver a exportar.
Juan Pablo hace una consulta en base a la zona, se me fue la consulta, en base a la zona. El código 26 figura Chaco internamente dentro del sistema, ¿sí? Pero después aclarás que, ahí está, ahí lo vuelvo a tener, que debería ser 7. ¿Es 26 o es 7 el que necesitas que te arroje? De todos modos, recordamos, por ejemplo, que esto es una tabla interna de AFIP. AFIP lo primero que hace, por ejemplo, doy como ejemplo el código 2. Dentro del código 2 hay varias jurisdicciones, ¿sí? Entonces ahí lo que hace AFIP es buscar a la primera que encuentre, lo determina, pero eso ya no lo determina Catedral, sino lo determina AFIP. Pero de todos modos, ¿sí? Juan Pablo, si nos podés aclarar esto, porque vos detallás acá que tenés código 26, pero que debería ser 7. Si debería ser 7, en el legajo del empleado va el código 7 y no el 26. Con respecto a la consulta de Esteban, cuando tenés más de un convenio, si el otro es socio gerente solamente, con que unifiques el código de socios gerentes al de comercio y exportes, vas a tener que filtrar solamente por uno, filtras por comercio y exportas. Si tenés más conceptos adicionales, tenés que fijarte que los códigos no coincidan, pero por lo general sí, hay que unificar los códigos entre un convenio y el otro, y cuando haces la exportación, filtrás por un solo convenio nada más. Si tenés algún concepto distinto en el segundo convenio, sí podés exportar después un TXT por el segundo convenio, pero si el de gerente solo tiene 10 trabajados, si aportes o solo 10 trabajados, vas a exportar solo los conceptos del de comercio. Lo mismo sucede para el caso de Dana Tioni que plantea después con UTEDIC. Si tenés dos convenios de UTEDIC, probablemente si duplicaste tengan los mismos códigos. Vas a parametrizar los códigos de AFIP en un solo convenio y exportar el TXT de un solo convenio. Al segundo convenio le puedes parametrizar después los códigos de AFIP, pero no es necesario que lo exportes, porque al tener los mismos códigos, con exportar un solo TXT es suficiente. Bueno, Juan Pablo, respondiendo a que el código 7 no te figura, lo que te vamos a pedir ahí es que vayas al legajo del empleado, al SICOS, en zona geográfica, que vayas al desplegable, porque en realidad esto es raro, ¿por qué? Porque esto ya viene por base, utiliza los códigos internos, ¿sí? Pero pasanos una captura si podés generar ahora el número de ticket y ya nos pasás el número de ticket generado, así lo podemos chequear y podemos cerrar la consulta, así eso ya te queda cerrado. Daniela, con respecto a tu consulta del aporte de obra social según el valor de la categoría, lo que es configuración de conceptos no lo damos en el vivo, solamente se responde a consultas sobre el libro de sueldos digital. Lo que es configuración tenés que plantearlo por la página, generar un ticket y detallar cómo necesitas liquidar la diferencia de la obra social o que tenés que tomar como base. Y ahí te indicamos cómo configurarlo, pero lo que es configuración de conceptos no lo manejamos en este vivo. Con respecto a la consulta de Javier, lo del tema del redondeo, de la remuneración total, no. La remuneración total va de origen con rango de tipo de conceptos, desde remunerativo hasta no remunerativo. Por eso yo te había consultado, no sé si está bien enviado la parametrización del formato, porque hay algunas que van con rango de tipo de conceptos y hay otras que van con selección de conceptos. Las que van con selección, ninguna lleva el concepto de redondeo igual. Juan Pablo, queríamos que nos confirmes por favor a ver si ya pudiste mandar la imagen por ticket y si es así que nos pases el número de ticket, así lo podemos ver.
Javier, y te pasé por la consulta que tenías por la página sobre la última que nos pasaste del redondeo, el instructivo con la configuración del formato de las remuneraciones. Bien, Juan Pablo, ahí estamos viendo la imagen. Sí, de todos modos, el 26, ¿por qué surgió el código 26? Ahí estamos viendo que sí existe la tablita según la imagen que nos pasás, nos adjuntás, pero acá dentro del SICOS, en zona geográfica, ¿el empleado tiene seleccionado el código 7? Si es así, lo que te voy a pedir que nos adjuntes es el archivito TXT, que es el que está subiendo en AFIP. Eh, 026 figura como código interno Chaco, no Buenos Aires. Pero si está el código 7 y te está pasando otro código, lo que te voy a pedir es que nos pases el archivito TXT. Mónica, perfecto. Sí, recibimos el archivo que nos enviaste, ahora lo analizamos y te respondemos por ahí cuál es el campo que está mal configurado. Bien, Juan Pablo, y ahora cuando generes el archivito TXT, pasanos el número de ticket, así podemos acceder y observar y analizar el archivito TXT internamente a ver el código que pasa en ese caso. Mónica, la consulta ya fue respondida, ya se te envió la corrección del todo el formato de todos los campos que tenés mal para que puedas corregirlo y volver a exportar. Aguardamos que nos confirmes por el ticket.
Bien, Juan Pablo, ¿pudiste enviar la consulta? Daniela, sí, siempre hay que poner esa interfaz de liquidación, ley 27346. Tiene que estar siempre esa interfaz, no la opción estándar. Gustavo, con respecto al número de ticket que nos estás pasando, 382965, el técnico Ignacio de acá de Catedral se contactó telefónicamente porque fue quien tomó su número de ticket con el titular de la empresa, con del estudio, que habló con Rodolfo, lo dejó configurado y confirmaron que había quedado todo ok,
que desde acá quedó toda la configuración hecha, se confirmó y por eso se cerró la consulta, porque el titular fue quien configuró estando en línea con el técnico de acá de Catedral y configuró todo según le indicamos más, según le indicó el técnico. Por eso la consulta se dio por cerrada, porque quien recepcionó el llamado, que fue Rodolfo, ya configuró y nos dio por confirmado que estaba resuelto. Por eso fue que el ticket se cerró. Perfecto, Juan Pablo, bárbaro. Bueno, entonces en el caso de que tengas algún ticket pendiente, nos pasas el número de ticket y se cierra esa consulta, ya que pudo ser resuelta. Gustavo, ahí nos contactamos nuevamente con Ignacio de acá de Catedral y él, por lo que habló, en principio se comunicó el número de teléfono que está en el ticket. Es decir, que si hay que contactarse con otra persona que es quien liquida sueldos en la empresa, tiene que recordar de que cuando ingresan un ticket, cambiar el número de teléfono para que en caso de tener que llamar, se llame a la persona que se encarga de liquidar sueldos o de generar ese ticket. Y además nos avisó que Rodolfo se comprometió con Ignacio en que le iba a explicar el procedimiento que se realizó sobre el sistema a quien liquidaba, que si sos vos, supongo que te iría a explicar a vos, pero Rodolfo detalló al técnico Ignacio que él se comprometía a dar aviso después al encargado de liquidar que cuáles son los pasos que se habían realizado y cómo se tenía que proceder. No sé si te contactaste con él o él te indicó los pasos que realizaron desde acá, pero eso fue lo que nos indicó Rodolfo a nosotros. Por eso, en principio, bueno, cuando generas un ticket, si el número de teléfono que hay es otro, tendrías que proceder a cambiarlo para que en caso de contactarse, se contacten con vos y bueno, y consultarlo con el titular del estudio, que fue lo que realizó, porque él fue quien se comprometió a detallar después los pasos que habían realizado desde acá.
Bien, ¿alguno quedó alguna consulta pendiente? Si nos quiere pasar el número de ticket, así vamos ya cerrando el vivo del día de hoy. Bien, Ezequiel, ahí verifican la consulta.
Bien, Ezequiel, bueno, ahí está respondida la consulta. ¿Alguna le quedó alguna consulta pendiente? Porque ya en 5 minutos damos por finalizada ¿sí? El vivo del día de hoy. Bien, perfecto. Bárbaro, estoy viendo Fabián. Recuerden que las consultas, hasta que ustedes no den el ok, no son cerradas, ¿sí? Va a quedar esperando respuesta por parte de ustedes. Otra cosa a aclarar es recordar que si, por ejemplo, nosotros hacemos el chequeo o el análisis de algún ticket y necesariamente nos comunicamos porque es por ahí para resolverlo necesitamos hablar con alguien, nosotros no sabemos con esa persona con la que hablamos es la que utiliza o no el libro de sueldo digital. Entonces eso ya será un tema interno, ¿sí? De comunicación del estudio. Nosotros lo que hacemos es chequear la consulta, tratar de solucionarlo, ya sea telefónicamente o por ticket, pero después con quién hablamos, no sabemos si es el dueño, si es con quien trabaja en el estudio, pero la idea es justamente ayudarlos a resolver sus inconvenientes. Cualquier cosa que usted esté, como por ejemplo pasó en esta situación de un ticket que se había hablado con el dueño, eso ya es un tema de comunicación interna, traten de chequearlo entre ustedes qué es lo que se habló, pero bueno, de este lado se cierra porque ya queda claro que si la persona nos indica que ya fue solucionado, esa consulta va a ser cerrada. Así que bueno, de no haber ninguna consulta, para el próximo vivo, recuerden que están todos invitados y será enviada la solicitud por las redes o por mail. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado. Con respecto a la consulta de Mónica, sí, las consultas se siguen respondiendo por la página de Catedral y de todas maneras quedan técnicos siempre fuera del vivo respondiendo a consultas que van ingresando del libro de sueldo digital o de cualquier otra temática, siguen respondiendo. Así que, Mónica, sí, una vez que vos corrijas o si tienes algún otro inconveniente, nos confirmas por ahí por la consulta que mencionaste hoy y lo continuamos por ese medio. Buenas tardes a todos.